sobre pruebas. Jesús mismo nos dijo que será muy necesario pasar por luchas y tormentas. Es en medio de esa prueba que el enemigo se levanta a susurrarte en el oído que lo que Dios a ti te dijo no lo verás, que no le creas. Mi corazón lo sabe bien, lo sabe bien, aunque vea lo contrario, aunque mi fuerza se termine y mi alma desfallezca, en mi Dios esperaré. Mi corazón lo sabe bien, aunque vea lo contrario. Muy buenos días, hermanos y hermanas, en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana de día lunes, el 22 de abril. Le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta mañana, nuestra hermana Roxana Jara, Nasir, fallando los ojos ya, Nasir Masid, y también nuestra hermana Laura Sáez, Osmilda Torres. Dios les bendiga a cada una de ustedes, hermanas, valientes las hermanas también. Se levantan muy de mañana, muy de madrugada, para buscar la presencia de nuestro Dios. Amén. Bien, les saludamos en esta nueva jornada. Continuamos con el capítulo 2 del libro de Gálatas. Amén. Esperando, hermanos amados, el buen entendimiento, ¿cierto? De parte suya, que Dios nos otorgue, ¿cierto? De esta gracia bendita para poder entender su palabra cada día. Hermano, que es importante. Dios nos dé gracia, nos dé sabiduría en esta mañana para poder hablar de Él. Amén. Dice en el nombre de Jesús, capítulo 2, verso 11 en adelante de Gálatas. Si usted tiene su escritura, habla en Gálatas, capítulo 2, verso 11. Dice en el nombre de Jesús. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía mucho miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Nosotros, judíos de nacimiento, perdón, y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie, escuche bien, será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto, para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado,
y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es tan fuerte esta corriente, hermanos amados, del judaísmo, que si Dios no nos da el entendimiento, eh, fácilmente podríamos traspasarnos a esta religión. El judaísmo es una religión. Dios bendiga a nuestro hermano Jamer Aranco. La iglesia debe entender este contexto porque es muy peligroso, hermanos amados, pensar, escuche bien, pensar o insinuarse siquiera que nosotros vamos a ser salvos o somos salvos por nuestras obras. ¿Mm? Por ejemplo, cuando se habla de Abraham, la fe de Abraham, dice, creyó a Abraham a Dios. Y eso le fue contado por justicia. Creyó a Abraham a Dios. Y eso le fue contado por justicia, por justo, ¿verdad? Pero no para salvación. El hombre necesitaba. Porque nosotros, a ver, hacemos obras buenas y obras malas. De acuerdo a nuestra, como lo va dictando nuestra conciencia, ¿verdad? Es imposible que el hombre sea salvo por la ley. Porque la ley, hermanos amados, cumple otro rol, que no es para salvar. La ley ordena, hay que hacer esto y usted tiene que hacerlo. Si usted no lo hace, usted cae en transgresión. En cambio, la gracia le facilita a usted el camino para ser salvo, siendo un pecador, pero no practicando el pecado. Amén. Y hay una práctica constante del pecado. Entonces, eso hace la diferencia. Y eso es lo que los judíos no pueden entender, muchos hasta el día de hoy. Y esto, aún el apóstol Pedro, ¿cierto? Dice el apóstol Pablo que él cae en esta hipocresía de hacer cierta acepción de personas, no juntarse con los gentiles. Usted sabe que había una diferencia en el judaísmo entre un judío y un gentil. Aún usted lo puede ver, ¿cierto? En el relato que hace Juan, por ejemplo, cuando habla de los samaritanos, que si bien es cierto, Samaria está situada dentro de Israel, pero no había trato entre samaritanos y judíos, porque se había mezclado, ¿cierto?, la raza, ¿verdad?, los gentiles, entonces no había ningún trato ahí. Imagínense con nosotros, más lejos todavía, ¿verdad? Los judíos llegaron a pensar que solamente ellos iban a ser salvos. Y por eso que Pablo explica en el libro de Romanos el sentido de la ley, el porqué de la ley, para qué la ley. Eh, dice, el fin de la ley es Cristo. No, no es que la ley termine, hermanos amados, ahí, sino que la finalidad de la ley es Cristo y el fin de la ley es Cristo porque Cristo cumple la ley. Él cumple la ley por todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Jesús, ¿qué es lo que hace? Cumple la ley y ahora todos los que crean en la fe de Cristo, ellos van a ser salvos. Pero acá se está imponiendo ¿qué cosa? Se está imponiendo, ¿cierto?, la religión judía.
el guardar la fiesta, los meses, los años, por ahí lo dicen Colosenses después, el mismo apóstol Pablo. Porque es muy peligroso y, como dije, es una línea delgada entre la ley y la gracia. Y ahí donde nosotros tenemos que demandar de parte de Dios con mucha humildad, entendimiento. Pedro había caído en la hipocresía, ¿verdad? Junto a muchos judíos. Y cuando venían, ¿cierto? Los hermanos de allá de Jerusalén, ellos se retraían de juntarse con los gentiles, siendo hermanos ya, estando en una nueva dispensación, que es la dispensación de la gracia. Entonces, ellos seguían haciendo asociación de personas como en el judaísmo, como antes que Cristo muriera. Y eso es lo que Pablo exhorta a Pedro. Y le dice, si tú siendo judío vive como gentil, ¿por qué pretendes que estos gentiles se judaicen y guarden toda la ley? Es imposible. Entonces, cuando se habla de esta gracia, el que malinterpreta esto de la gracia, piensa y dice, pequemos, 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 porque Dios igual nos va a salvar. O para que haya mayor gracia, hagamos más pecado para que haya más gracia. Es una mala interpretación que dieron los judíos y que la difundieron hasta el día de hoy. Entonces, por eso ellos dicen que la persona tiene que estar en el judaísmo porque así no va a pecar. No es el sentido. Porque hay que entender, ¿cierto?, la escritura. Por eso que Pablo dice, y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Él hace una pregunta. ¿Es por eso Cristo ministro del pecado? Él mismo responde, en ninguna manera. O sea, es por eso que Cristo está diciéndonos a nosotros con su actitud, con su enseñanza, que pequemos nomás, que da lo mismo. No lo dice en ninguna manera. Se fija que hay una mala interpretación. Hasta el día de hoy. Dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresión me hago. Si nosotros cada día estamos huyendo del pecado, pero esto, hermano, a ver, no por una imposición, y eso es lo que no se entiende. Nosotros lo hacemos por amor. Se hace la diferencia. Pues dice, el perfecto amor fuera el temor. Entonces, ¿qué nos dice esto? Si bien es cierto, nosotros cuando estábamos en el mundo, pecamos, ¿cierto? Por nuestra ignorancia. Hoy día, a través de la Escritura, el Señor nos ha ido dando a conocer en la ignorancia que estábamos sumidos, y eso nos va sacando a través de su palabra y de su Espíritu Santo de toda esta ignorancia de pecado. Y ya no lo hacemos. Porque hay otra conciencia, hay un corazón nuevo. Amén. Que piensa en nosotros. Eso que por ahí dice, si vuestra conciencia os redarguye, mayor es Dios que vuestra conciencia. Entonces ya no somos dados al pecado por lo mismo. Ahora, el Evangelio no es un conjunto de reglas, no haga esto, no haga esto otro, no haga esto. No. Sin embargo, el Evangelio nos va enseñando a nosotros cómo debemos caminar. Y Dios nos va ayudando. Por su palabra, por su Espíritu Santo. Y por eso que dice Pablo por ahí cuando dice no por obra, para que nadie se gloríe, está hablando con respecto a las obras de la ley, a las imposiciones. Recuerde que están las tres leyes. La ley espiritual, que el Señor Jesucristo la dejó en dos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Está la ley civil que tenía Israel para regirse. Está la ley ceremonial, que era, ¿cierto?, el mandato donde aparece el diezmo, las fiestas, todas esas cosas están ahí, pero esas dos leyes
que eran obsoletas, pero nosotros no podemos regirlo con la ley civil de Israel, porque ellos son otros países, de otro país. Cada país se rige por sus propias leyes. Y en cuanto a la ley ceremonial, hermano amado, la practicó Israel hasta antes de la venida del Mesías. Por eso que, hermanos amados, todas esas fiestas y todos esos sacrificios que hubieron en el Antiguo Testamento cesaron cuando el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Sí, cesaron. Pero el judaísmo, ¿qué hace el judaísmo? Lo lleva a usted nuevamente a guardar las mismas cosas. Las mismas cosas. La Pascua, ¿qué es lo que era? El Pesach, que hoy día a muchos se le está imponiendo. El Pesach, ¿cierto? Fue una fiesta que el Señor instituyó cuando sacó a Israel de Egipto, donde los judíos tenían que pintar los dinteles de la puerta, ¿verdad? Y cuando el ángel de la muerte pasara, el ángel de la muerte no entraba en ese hogar, así que no había muerte. ¿Por qué? Por la sangre de ese cordero. Pero ese era un, hermano amado, era un tipo de la sangre que iba a ser derramada. Por eso que Jesús la noche que fue entregado tomó pan y tomó vino. Y dijo, esta es mi sangre que por vosotros es derramada y este es mi pan, este pan es mi cuerpo. No, no quiere decir que el pan sea el cuerpo de Cristo ni el vino sea la sangre. No, está, hermanos amados, solamente simbolizando. Y por eso que cuando nosotros hacemos esto, como enseña Pablo en el capítulo 11 de Corintios, nosotros recordamos la muerte de Cristo. ¿Fija? Pero el judaísmo, ¿qué es lo que está enseñando? A celebrar el Pesaj, a guardar las fiestas. Son lindas las fiestas, son lindas, ¿verdad? Pero apuntaban a algo. Todo lo que Dios instituyó en el Antiguo Testamento apuntaba a algo. ¿Quién? Cristo. En ese tiempo era la sombra, pero cuando vino ya lo real, que es Cristo, eso se terminó, eso concluyó. Por eso Jesús dijo que la ley espiritual, la encerró en dos mandamientos y se acabó. Esa es la ley espiritual. A ver, la ceremonial, a tal punto que el sacerdocio levítico hoy día no existe. ¿Dónde están los levitas? Estamos hablando de Israel. Ni siquiera nosotros que somos gentiles, a nosotros como gentiles se nos ordenó ciertas cosas que no hiciéramos, ¿cierto? Que las guardáramos, pero nunca se nos envió ni a circuncidarnos ni a guardar las fiestas. Los judíos siguen guardando, por ahí Pablo también, ¿cierto? Por ahí se circuncidó a un varón para poder hacerlo entrar en el templo, pero en ningún momento, hermanos, Pablo lo determina como la ley, como una ley para el pueblo gentil, solamente lo hizo para poder entrar con ese varón al templo y salvarse de una situación y de la cual no se salvó tampoco, porque igual lo tomaron preso, igual lo reconocieron en el templo. Entonces, no hay una imposición. Es como, por ejemplo, la ley, por ejemplo, de los alimentos. Los alimentos no santifican. El mismo Cristo dijo, ¿verdad? Cuando le reprocharon que los discípulos comían cierto trigo con las manos sucias, comían con las manos sucias, no se lavaban. ¿Qué les dijo el Señor? La tradición de los ancianos decía que había que lavarse las manos, ciertamente, porque por, hermanos amados, por higiene. Pero no, esto no influía en la salvación. Ojo, y eso es lo que hay que tener cuidado. Hay cosas que son, como dice Pablo en Colosenses, son respetables, ¿cierto? Son buenas, pero no influyen en la salvación, no influyen, hermano, en el apetito del pecado. No influyen, no tienen ninguna influencia. Entonces, eso es lo que hay que entender, hermanos amados, ¿verdad? Que nos puede llevar a errar y a dejar de lado el sacrificio de Cristo, o sea, cambiar esto por Cristo. Y esto es lo que Pablo concluye aquí y dice, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor no hago. Todo aquel que hoy día está en el judaísmo y está guardando las fiestas y se está circuncidando, ojo, es un transgresor. Es un transgresor porque eso el Señor ya lo dio por terminado. La Escritura dice que con un puro sacrificio, ¿cierto? Dios hizo perfectas todas las cosas.
Cristo se sentó a la diestra, se sentó en el trono. Entonces ya no hay más sacrificio que hacer. Pero si yo empiezo a hacer sacrificio, nuevamente a matar cordero, a matar, ¿qué estoy haciendo? Estoy anulando la cruz. Y eso es lo que pretende el judaísmo, por su poco entendimiento. Dice, porque yo por la ley soy muerto, para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Se fija? La ley me mató, pero Cristo me resucitó. ¿Mm? Porque la paga del pecado es muerte. Cristo cumplió la ley por mí. Por eso Él tiene la autoridad, ¿cierto? Él tiene la autoridad. Sobre todo, yo no puedo anular el sacrificio de Cristo con mis obras o pensar siquiera que yo soy bueno o el cambio que se ha producido en mí es porque yo lo hice, lo hizo el Señor. Por eso dice, con Cristo, dice, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. Lo que me resta vivir, lo estoy viviendo por la fe de Cristo. No, ni siquiera mi fe. Por la fe de Cristo, lo que Cristo me ha enseñado a través de la palabra, lo que he adquirido, ¿verdad? De cómo guiarme, de saber, hermano, primeramente conocer a Dios y segundo, conocer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que yo haga. Eso es lo que Pablo le dijo allá en camino a Damasco cuando fue echado a tierra. Le dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y es, hermano, lo que nosotros debemos decirle siempre al Señor. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Entonces, ya concluye, ¿verdad? El apóstol con esta frase, con el verso 21, dice, no desecho la gracia de Dios, no la desecho. ¿Y por qué no la desecha? Dice, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La ley no es mala porque la ley viene de parte de Dios, pero te lo vuelvo a decir, la ley no salva a nadie. Porque si Dios hubiera salvado al hombre por la ley, haz esto, vas a vivir haciendo esto, la pregunta mía es, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué? Ahora, le voy a explicar por qué Cristo vino. Porque es imposible que un hombre pueda cumplir la ley, excepto Cristo. Siendo del lado de Cristo, ni usted ni yo podemos cumplir la ley. Ahora, esto no da lugar para que, entonces soy débil, entonces me voy a dejar que el pecado me arrastre, me lleve. No, eso no está diciendo eso. Eso es lo que por eso dice, si nosotros somos hallados justificados en Cristo, somos hallados pecadores, entonces Cristo es ministro de pecado. En ninguna manera. En ninguna manera. Por eso es que somos salvos por gracia. A Dios le plugió o a Dios le plació que usted fuera salvo. Ahora, ¿usted por qué sirve al Señor? ¿Por qué razón usted sirve al Señor? ¿Mm? ¿Cuál es la razón? Porque usted ha entendido que lo que Cristo hizo en la cruz favorece y lo hace entrar. Entonces, hermanos amados, si usted desecha esta gracia, diciendo, no, yo con mi religión yo entro, usted está condenado. Perdone que se lo diga. Yo bendiga a mi hermano Miguel Enrique Salazar. Es así. Por eso que dice, para que nadie se capte. Ni usted ni yo vamos a llegar al cielo delante del Señor, captándonos de nuestra obra. Si usted hizo algo bueno, es lo que tiene que hacer. Pero eso, hermanos amados,
no le salva. El que salva es Jesús. Amén. El que comenzó en vosotros la obra, la terminará hasta el día de, o la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? Cuando usted se ha transformado. Está muerto. Si hay alguien muerto en Cristo, va a ser resucitado. Y su obra concluyó. Los que han partido, las obras de ellos concluyeron. Y la obra nuestra, que esperamos a Cristo, las obras de perfección, de santificación, van a concluir aquel día, cuando los cielos se abran y Jesús diga, venid acá, subid acá, bendito mi Padre. Entonces, usted elige la gracia o la ley. ¿Qué es más conveniente para usted? Debemos analizar. Hay 4 cosas, y con esto concluyo, que son fundamentales y que usted y yo debemos examinar. Primero, el pecado. Porque primero es el pecado. El orden es este. Primero es el pecado. Luego, la promesa de salvación. Amén. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Promesa de salvación. Eva o la mujer no tenía hijos. Y ya Dios está hablando de una simiente, la simiente de la mujer. Por decirlo así, los hijos de la mujer. Adán, hermanos amados, y la mujer no tenían hijos. Entonces, primero el pecado, la promesa, luego viene la ley, amén, y después el cumplimiento de la promesa que nosotros llamamos la gracia. ¿Ven? Ese es el orden. Nosotros debemos ser ordenados. Ese es el orden. ¿Amén? Por eso viene la salvación. Ahora, la ley no anula, escuche bien, no anula la promesa, porque Dios no es hombre para que mienta. Por tanto, eso a usted y a mí nos tiene que tener más que contentos. Por eso hay gozo. Ahora, cuando nosotros entendemos, hermano, con respecto a la paz, Jesús le dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Y usted lee el libro de los Hechos, pareciera que esa promesa no se cumplió. Porque los discípulos fueron perseguidos, no vivieron tranquilos. Entonces usted puede decir, ¿de qué paz me habla? La paz que habla Cristo es la paz de la reconciliación. Yo antes y usted y todos éramos enemigos de Dios. Hoy día estamos en paz. Quiere decir que usted se puede morir tranquilo. Usted está en paz con Dios. A veces malinterpretamos. Por eso que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Ese es el orden. Justicia, paz y gozo. No puede haber paz si no hay justicia. Y la justicia fue ejecutada en la cruz. Por tanto, trajo paz. Y, por ende, trae gozo. ¿Cuál gozo? El gozo de la salvación. Que el Señor le bendiga esta mañana, hermanos amados. Que la paz de Jesucristo nos colme, amén, con su gracia, con su poder, y podamos, hermanos amados, vivir esta jornada en la presencia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Paz de Dios, paz de Jesús. Amén. Que el Señor Jesús le bendiga. Hasta mañana, si Dios le bendiga. Te podemos adorar, Señor. Gracias. Yo necesito de ti. Yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Tu Santo Espíritu en mí. Para mí es suficiente. Sin ti nada puedo hacer, Señor. Porque eres mi
fortaleza. Señor, yo sé que contigo no temeré al enemigo. Las fuerzas tú me darás, Señor, y seré más que vencedor. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme, por favor, el gozo y la salvación. Un día yo tenía, es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Oh, yo necesito de ti, Señor, yo necesito sentir tu presencia en mi vida.